Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en una entrega más de este canal. Pastor Víctor Almanzar, para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes, poder llegar a sus vidas, dándole las gracias al Señor por todo lo que nos permite pues hacer y a ustedes por el apoyo, por el respaldo, por las bendiciones también que ustedes pues proclaman, declaran sobre nuestra vida, sobre nuestro ministerio. Y hoy un tema que yo quiero tratar, que no es un tema quizás tan desconocido o nuevo, podríamos decir. Sí, siempre se habla de lo que es un mito, de lo que es la realidad, de lo que es la historia, de lo que es una fábula, y a nivel literal o literario, pues siempre hay una discusión sobre algunas cosas, más cuando se trata de la Biblia, cuando se trata de algún tema bíblico, de alguna historia, de algún pasaje, algún libro de la Biblia. Y hoy yo quiero pues tocar el punto de Génesis. Génesis, pues, habla en un aspecto que algunos a veces quieren enfocarlo como mitológico. He escuchado a algunos hablar de mito e historia, otro de un libro histórico, de un relato, una narrativa. Sin embargo, hay algunas cosas, algunos aspectos en Génesis o Bereshit, que lo que significa es el principio, que va más allá de lo literal o quizás de un análisis sobre si es mitológico. Y yo me voy más allá de lo metafórico también, porque realmente hay algunos aspectos metafóricos en Génesis que mucha gente pasa por alto. Porque Génesis, además de relatar la creación desde el punto de vista bíblico, además de mostrar la historia de Abraham, de Noé, de los patriarcas o los primeros patriarcas, Jacob, de mostrarnos la caída del hombre, de mostrarnos la restauración desde cierto punto, pero también la destrucción, de mostrarnos la vergüenza del pecado, de mostrarnos la desobediencia, el periodo de la inocencia y una dispensación que empieza desde el periodo de la inocencia y atraviesa el patriarcado, el periodo hebreo del pueblo, la formación del pueblo de Israel hasta cierto punto, y una serie de cosas muy interesantes y muy importantes. Desde mi punto de vista, Génesis no se puede enfocar necesariamente o simplemente como un libro mitológico. Y hay que poner en contexto la mitología, porque la mitología tiene un carácter de alguna manera narrar tradiciones eh, con cierto carácter simbólico, muchas veces religioso. Y desde ahí que muchas personas de alguna manera pues establezcan esa parte porque algunos no quieren aceptar el creacionismo. Y entonces ateos, agnósticos, algunas personas que incluso son creyentes, a veces tienden a tener una creencia diferente sobre el Génesis. Ahí viene la discusión del evolucionismo o la evolución o la teoría de la evolución. Ahí viene la discusión materialista y entra una serie de discusiones para establecer la verdad o algún tipo de teoría sobre lo que es Génesis y el origen de la humanidad, el origen del ser humano, que yo creo que es muy relevante entender que Génesis pues muestra el origen de la humanidad, más allá de un hombre Adán o de una mujer Eva, que son los primeros pobladores desde el relato bíblico. Dios nos muestra una historia que relata puntos importantes a nivel de ciencia, a nivel de la creación, a nivel de lo espiritual, a nivel del propósito de Dios, del plan divino también, porque se muestra el plan de Dios en este libro de Génesis. Se ve también cómo Dios interviene en toda la historia en Génesis, tanto con el diluvio, tanto en el caso de Adán y Eva, en el caso de Abraham, en el caso de Jacob. Siempre vamos a ver a Dios de alguna manera interviniendo en la historia de la humanidad desde ese punto relato Génesis. Entonces,
En la cultura, por ejemplo, griega, la mitología pues tuvo mucho impacto hasta hoy todavía. De ahí vienen las teorías de los semidioses, de dioses que se unieron a mujeres. Eso es mitología. Hércules, eso es mitología. Hombres semidioses. ¿Mm? Zeus, Poseidón. Eso es mitología griega. Y toda esa mitología, pues lo que crea es eh, cuentos relatados simbólicamente de una manera tradicional y que a nivel literario tiene cierto peso porque influye en la cultura desde cierto punto, a nivel cultural, a nivel del folclore de algunas naciones y en el caso de los griegos, pues también. Entonces, eso es lo que vemos. En todos los pueblos hay mitología, hay mitos, hay cuentos, fábulas que se tejen en base a algunas tradiciones. eh, de alguna manera, la gente pues crea ciertas historias que realmente no son historias porque no son un relato de la realidad o de hechos verídicos y comprobables. Entonces ahí es que viene el tema. Y hay mucha mitología en base a muchísimas leyendas. Hay leyendas en todos los pueblos sobre cosas. Y de ahí parte la mitología. Entonces, en el caso de Génesis, cuando nosotros vamos a ver a Génesis, ya más allá de lo que algunos quieren enfocarlo, tenemos que ver también la revelación de Génesis. Vamos a empezar por Adán. Yo quiero hablar de esto. Adán es lo que yo llamo un prototipo del hombre que sería terminado en el tiempo de Dios a nivel de la eternidad. Y también yo lo enfoco como un molde donde se vierte la sustancia para sacar una imagen que se quiere. Eso para mí es Adán. Ahora, eso es una forma de interpretación. Si lo vemos como el primer hombre, pues perfecto. Primer hombre, Adán, alma viviente, un ser material, pero en principio Adán era material. Cuando el Elohim o Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿se refiere a Adán o se refiere al hombre terminado más allá de Adán del Génesis? Adán etimológicamente significa hombre rojizo, hombre de la tierra, hombre rojizo, pero también tiene una interpretación de humanidad, porque en Adán se encierra todo lo que es la humanidad, todo lo que es el ser humano, todo el ser humano. Desciende de Adán, incluyendo la mujer. Pues la mujer, por el relato bíblico, sale del hombre. Hay gente que no quieren aceptar esto. Dicen que no, que eso simplemente es una forma de expresar lo que Dios hizo, pero no que necesariamente fue así. Y yo respeto cada opinión, cada punto de vista de algunas personas, pero hay que hablar también desde el punto de la revelación de la palabra, que es importante, porque el Espíritu Santo nos da también esa revelación, pero también hay que aplicar la interpretación a través de la ciencia, que para eso se establece la hermenéutica, para una correcta interpretación. Entonces, Adán viene a constituirse, a presentarse como el primer hombre, pero también como la representación de la humanidad más allá de un tiempo presente. Escuche esto. Entonces, por eso usted ve que luego en Corintios dice que Jesús es el segundo Adán, el Adán del cielo. Y mire la importancia que tiene el primer Adán para establecer la diferencia entre uno y otro. El segundo Adán nunca pecó. El primero, lo primero que hizo fue pecar después que Dios le dijo que no accediera a comer del fruto del bien y del mal. Y ese es otro punto. En Génesis aparecen dos árboles representados, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay gente que está pensando todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, que Adán, aquel primer hombre, comió de una fruta, así literal, física, material. Sin embargo,
eso no puede ser posible porque ello no existe fruta del bien y del mal. El bien y el mal es un conocimiento, es una ciencia, eso es lo que dice el texto, de la ciencia del conocimiento, del bien y del mal, que tiene que ver con la materialización de cosas de hacer, que de ahí es que el pecado pues trae las consecuencias. Para mí, el hombre se materializó por el pecado. Para mí, el tiempo empieza en el hombre por el pecado. Para mí, entra la limitación en el ser humano por el pecado. Y eso es lo que me muestra Génesis. Entonces, si el hombre no moría, si el hombre muere o empieza a tener una consecuencia de muerte después del conocimiento del bien y del mal, entonces previo a esto hay un tiempo no medible de existencia más allá de los periodos medibles de las magnitudes físicas que nosotros tenemos hoy en día. Y por eso vemos que los primeros 3 días de Génesis no son días como nosotros lo conocemos, de 24 o de 12 horas en el caso del día, porque la noche también tiene un espacio de tiempo dentro de esas 24 horas que nosotros contabilizamos para el transcurrir del tiempo. Entonces, nos encontramos con muchísimas cosas en Génesis que nos van a dar a entender cosas que necesariamente no se pueden tomar literalmente, sino que tienen una revelación. Entonces hay una revelación en Génesis, una revelación más allá de lo que nosotros a veces podemos interpretar a simple vista. Entonces, si Adán representa toda la humanidad, encontramos luego un texto bíblico que dice que por un hombre entró el pecado y que en un hombre todos pecamos en la tierra. Y que por un hombre también entró la salvación, que es Jesús. Entonces nos encontramos con un Adán en el cual todos pecamos. Trasciende al espacio-tiempo porque está hablando aún de los que no hayan nacido. Igual que la salvación. Cristo murió por toda la humanidad más allá de lo que estamos vivos en este momento. Los que vayan a nacer y a vivir en el tiempo que Dios tenga predestinado, establecido para que siga la existencia humana, también tendrán que arrepentirse. Entonces, pero también reciben la salvación y el perdón, aun cuando todavía en nuestro plano físico no existe. Entonces, lo que Dios hace con la creación es, a partir del Génesis bíblico, que Dios nos muestra a nosotros su propósito, sus planes, nos muestra a nosotros lo que sucede con el pecado antes de que en nosotros haya sucedido incluso. Y nos muestra a nosotros también que el propósito final es de salvación y de vida eterna. Entonces Génesis nos muestra la creación, perfecto, pero no la creación como el religioso tradicionalmente la ve. Entonces cuando usted entra a la ciencia se va a dar cuenta de que el origen de la humanidad, del universo, de la vida, trasciende un tiempo que no está registrado, datado históricamente por nadie, porque no tenemos registros de millones de años, simplemente de miles de años, cuando más. Entonces, a partir de ahí podemos entender cómo trasciende el tiempo en Dios y en nosotros y cuál diferencia se establece. Entonces, Génesis no se creó la tierra y las cosas que en ella hay en el tiempo que el hombre estima. Y ya desde ahí empezamos a ver que Génesis va a trastornar el entendimiento de mucha gente. Porque hay gente que está esperando 7 días de 24 horas para la creación de toda esta atmósfera terrestre, de todas las especies y las cosas que en ella hay, que para Dios eso no es imposible. Definitivamente que no. Pero a nivel de la ciencia y la lógica y la realidad verdadera que podemos nosotros comprobar, esto trasciende mucho más tiempo. Entonces lo que la Biblia nos enseña es, segunda de Pedro capítulo 3, en el libro de los Salmos y en muchísimos textos, es que para Dios el día no es igual que para nosotros. Cuando dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, está estableciendo cosas que trascienden esta dimensión de la limitación que entra o de alguna manera tenemos por el pecado. Entonces, volvemos al Génesis. Fueron hechos los cielos y la tierra en 7 días, humanos. La creación de todo lo que existe fue en 7 días.
¿En cuánto tiempo se creó el universo? Si la ciencia dice 17.500 millones de años. O sea, ¿cuánto es ese tiempo? A nivel bíblico, a la luz de la Biblia. Y si Dios no está en el tiempo, sino fuera de él, es atemporal, vive en la eternidad, sí. ¿Cómo podemos medir la creación de Dios en tiempo? Es ilógico, porque no habría forma de hacerlo. Entonces, la eternidad no es medible. Y nosotros estamos aquí en una ralentización de la eternidad, o como diría una persona que escuché hace un tiempo, eh, en un espacio-tiempo de la eternidad, en una brevedad de tiempo de la eternidad, que es lo que nosotros existimos. Pero la eternidad no se mide en tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, ¿cómo podemos enfocar el Génesis? Yo decía hace un momento, cuando empezaba con esta conversación con ustedes, que Adán es una representación de la humanidad, que Adán no es el hombre terminado. Entonces, si vamos al relato bíblico y la revelación bíblica, hay personas que entienden que ya Adán es el hombre que Dios hizo a su imagen y semejanza, y eso es una ignorancia de las Escrituras. A que estamos nosotros siendo construidos, que somos una obra en construcción, eso lo dice la Biblia. Desde el punto de vista eclesiástico, a nivel del cuerpo de Cristo, de la iglesia, estamos siendo edificados. Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del ser. Entonces, desde el punto de vista de la eternidad y de la vida eterna, también todavía no estamos en la disposición corporal, material, espiritual, de vivir eternamente. Tiene que haber una transformación. Y eso es lo que la misma Biblia establece, que habrá una transformación. Entonces, el Adán que muestra Génesis va más allá de un espacio-tiempo, va más allá de un instante, que sería lo que vimos nosotros, un instante de la eternidad. Entonces, va más allá. Y todo el jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva y otras cosas que aparecen en Génesis, entran también algunas en un carácter metafórico. El árbol es metafórico. No hay un árbol de naranja, de manzana, de pera, de nada, de ningún tipo de fruta que te dé el conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida es Jesucristo y la Biblia lo enseña en diferentes textos. Ese es el árbol de la vida, Jesús. Ese es el árbol de la vida. Entonces, ¿por qué Jesús tiene que venir? ¿Por qué Jesús es llamado el segundo Adán? ¿Por qué Jesús es Dios encarnado, se hace hombre? ¿Cuál es la razón? Salvar a la humanidad, ser crucificado, morir por nuestros pecados, pero hay una profundidad, porque hay un Adán del cielo, entonces yo puedo deducir que si hay un Adán del cielo, entonces hay un jardín del Edén en el cielo, hay un paraíso. Y esto no es que yo estoy diciendo que la Biblia lo dice, esto lo estoy diciendo yo, pero el primer Adán tenía un jardín, tenía un lugar, una dimensión de existencia, de vida. ¿Cuál es la dimensión que Dios creó para la humanidad? La eternidad. ¿Para vivir dónde? En las dimensiones de luz. ¿En qué cuerpo? En un cuerpo celestial. ¿A la imagen de quién? De Jesucristo. A la semejanza de Jesús. Entonces nos encontramos con una verdad más profunda que Génesis. Entonces hay gente buscando el jardín del Edén. Hay gente buscando el árbol de la vida. Hay gente que cree que lo va a encontrar a nivel geográfico, en un territorio. Algunos hablan de la Mesopotamia, de la parte de donde estaba Babilonia, Irak, Siria y esos países que son muy antiguos. Sin embargo, Ur de los Caldeos, sin embargo, no hay forma humana de encontrar eso. Porque el jardín del Edén no es como la gente lo pinta en las caricaturas.
La creación del Génesis no es como se ha explicado durante mucho tiempo por muchos religiosos desconocedores de la ciencia e incluso que niegan la ciencia de Dios. Niegan que Dios es un científico. Y yo me atrevo a decir esto, Dios es un científico. ¿Por qué? Porque Dios creó la ciencia. Dios creó las cosas materiales, el universo lo creó Dios. Y eso lo entiendo y lo creo yo. Entonces, si Dios creó todas las cosas que existen, partículas, subpartículas, átomos, luz, energía, entonces Dios tiene una inteligencia científica. ¿Y qué es lo que hacen los grandes científicos? Que son gente ilustrada, grandes pensadores, personas dotadas de una sabiduría, de una inteligencia, que estudian las cosas que Dios creó y se maravillan con grandes cosas que descubren porque ven algo que fue creado con inteligencia superior a las nuestras, sin lugar a dudas. Entonces, el ver a Adán como un simple hombre, el ver el jardín del Edén como un simple lugar, el ver el árbol de la vida como un simple fruto, o del conocimiento del bien y del mal como un simple árbol de comer, literal, es un gran error. El ver la creación en periodo de días humanos es un error. El creer que Génesis hay que tomarlo totalmente literal es un error. Hay revelación en Génesis, hay ciencia en Génesis, hay conocimiento revelado, hay una palabra revelada en Génesis y un propósito de Dios dar a conocer su pensamiento, de dar a conocer su propósito, su plan, de mostrarle al hombre cómo interactúa en la humanidad y cómo Dios ejerce un poder sobre todas las cosas. El soberano del universo, el creador del universo, Dios, lo muestra Génesis. El creador de la humanidad lo muestra Génesis. El creador del hombre lo muestra Génesis. El origen de la vida lo muestra Génesis. Es Dios. Y allí siempre vamos a terminar, en Dios. Entonces, hay que tener cuidado a veces para especular, para establecer cosas que quizá de manera académica algunos podrían entender que pueden hablar de mito histórico y de otras cosas para establecer academia en su conocimiento en ciertos lugares, pero para usted poder comprobar o aprobar que Génesis es un mito, tiene que estar muy lejos de lo espiritual, porque la revelación espiritual te dice que Génesis es el relato que tenemos de la creación de Dios, de la cual parte toda la historia bíblica, incluyendo el surgimiento del pueblo hebreo, que luego es el pueblo de Israel, la salvación y nosotros, que somos los cristianos creyentes, seguidores de este evangelio de salvación, de esta buena noticia. Entonces, ese principio que Dios establece, revelado a Moisés, que se entiende que fue Moisés que lo escribió y que fue por revelación. Y si es por revelación, no es un relato necesariamente histórico. Escuche esto, porque los historiadores recopilan de fuentes, personas que existieron, que vivieron en un momento, de otros historiadores, recolectan información. Pero en el caso del Génesis fue revelado. Entonces, si fue revelado, yo puedo entenderlo por revelación también, porque es el mismo espíritu que revela. Entonces, entender el Génesis por revelación es entender que Adán es el inicio de una creación, no el final. Que Adán es un hombre que muestra el hombre carnal y pecador que somos sin el Espíritu Santo. Independientemente de que Adán era hijo de Dios, Adán no tenía la imagen y la semejanza de Dios que Dios muestra en Jesús. Y lo que se perdió en el jardín del Edén, Jesús lo recuperó en el desierto cuando se enfrentó a Satanás. En Génesis, Satanás se le presentó a Eva. En Mateo capítulo 4 se le presentó a Jesús. En Génesis, Satanás tergiversa la palabra, haciendo un ejercicio de interpretación de manera manipulada y distorsionada.
En Mateo capítulo 4, cuando Jesús va a empezar su ministerio en el desierto, lleno del Espíritu Santo, Jesús le cita la palabra y corrige lo que él quería tergiversar. Y hasta el día de hoy se sigue tergiversando la palabra por teólogos, por eruditos, por ministros, por ateos, por personas que se suponen son intelectuales, por cualquiera. Y eso fue una discusión durante mucho tiempo. La iglesia, a nivel de sus orígenes, antes de ser lo que es hoy, porque se ha dividido a partir de la Reforma Protestante del siglo XV, pues tenía secuestrada la palabra, que la gente llama la iglesia católica, pero en ese momento era una sola iglesia. No habían denominaciones, era una sola iglesia, nada más, desde el punto de vista cristiano. Hasta que a partir del siglo XV, pues, empiezan a salir, a desprenderse entonces movimientos luteranos, calvinistas, y así por el estilo, hasta el siglo XVI, siglo XVII, donde ya explota el liberalismo teológico. Pero durante ese periodo de tiempo, antes del 1400, porque ya a partir del 1400 empieza el movimiento protestante y se culmina ya en el siglo XV, porque duró un periodo de casi 100 años. Antes de esto, pues se tenía la palabra secuestrada y la excusa era que la gente común no podía interpretar los textos bíblicos. Entonces los líderes, ministros, sacerdotes, papas, obispos, era lo que administraban la palabra y tenían las escrituras. También hay que agregarle a eso que no había imprenta hasta más adelante, en el siglo XIV, cuando Gutenberg inventa la imprenta y no había forma de manera masiva, duplicar las escrituras. Y además de eso estaba prohibido también. Además de agregarle el costo que una Biblia escrita, transcrita a mano, costaba un salario de un año de cualquier jornalero. Entonces era bien difícil tener las escrituras. Por lo tanto, era más difícil interpretarla porque si no la tengo, tampoco la puedo interpretar. Y lo poco que algunos quizás tenían que no eran de ese círculo era por la revelación del Espíritu de Dios, en el caso de que tuvieran el Espíritu. Entonces, hoy en día tenemos un gran privilegio. A pesar de las traducciones y de los problemas que puedan haber, tenemos un gran privilegio que se nos ha dado las Escrituras. Entonces, las Escrituras necesitan una interpretación, porque hay muchos que la van a tergiversar, que no la van a interpretar correctamente, que van a errar, otros que de manera premeditada, de manera pues maliciosa, van a querer torcer y tergiversarla para manipular a la gente, por cualquier razón. Entonces, Génesis, a nivel de la luz de la Biblia, es un relato histórico, pero con un carácter de revelación a nivel de la palabra, a nivel del sentido, a nivel de la interpretación que se le debe de dar. No nos podemos quedar en lo literal porque entonces sería faltarle a la revelación espiritual bíblica que el Señor da. Entonces, a pesar de que Génesis muestra principios de ciencia y de leyes de la ciencia, como la termodinámica, primera o segunda ley de la termodinámica, las fuerzas nucleares, Génesis muestra el origen en cuanto al sentido de las especies y de lo que son pues los géneros en el sentido creacionista, no evolucionista. Y los que quieren abrazar la evolución desde un punto para congraciarse con algunos a nivel de ciencia, tienen que tener cuidado, porque hablar de evolución sin marcar la diferencia de la teoría darwinista es un error para cualquier cristiano, porque van a descartar o de alguna manera le van a faltar a lo que es la revelación bíblica de la creación. Las cosas fueron creadas y hay un creador. Y yo con esto voy a terminar. Y ese creador es Dios. Y si usted quiere saber cómo se crearon las cosas, de qué están hechas las cosas creadas, cómo fueron diseñadas, tiene que tener la revelación de la mente que lo creó. Y por eso es que la palabra de Dios es la revelación del pensamiento del creador. Y nosotros, cuando conocemos las Escrituras, tenemos el conocimiento del pensamiento de Dios. Y la mente de Dios se revela al hombre a través del conocimiento de sus pensamientos que están marcados en sus propósitos
que muy claramente sabemos en las Escrituras cuáles son: de salvación, de vida eterna, de tener una familia con hijos adoptados y creados, restaurados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, sea parte de esta comunidad. Nosotros somos bendecidos, usted también lo será. Dele a las campanitas para que le lleguen las notificaciones. Comparte este contenido si crees que puede ser de bendición para otro. Hay que estudiar las Escrituras, hay que abrirse al conocimiento, pero no se quede simplemente con lo que escuche. Vamos a pedirle a Dios revelación, porque la revelación de la palabra nos lleva a nosotros a entender ciencia, misterios, conocimientos profundos, pero también a aclarar cualquier confusión que algunas personas pueden tener. Son muchos los textos que la gente saca de contexto. Génesis capítulo 6, la gente ha querido atribuirle a los ángeles cosas que son de los hombres. Y textos que hablan de cuando Caín salió, que a dónde fue, que ese pueblo, que la mujer de Caín y muchísimas cosas. Y la gente quiere sacar de contexto cosas que la Biblia necesariamente no la dice. Porque Génesis no es algo cronológico. Usted no va a encontrar en Génesis una cronología de la creación, pero sí va a encontrar puntos importantes que revelan cómo, quién creó y para qué. Así que para mí un placer compartir con ustedes, esperando que podamos reencontrarnos en una próxima. Bendiciones, que el Señor bendiga su vida, su ministerio. Hasta la próxima.